Bueno, la joya de la corona. ¿Aquí qué tenemos, Gerard? Pues tenemos novedades que este año van a revolucionar el mercado y van a traer algo muy diferencial. Novedades y algo... que ya están revolucionando el mercado. Eso es, sí. Novedades que están ya a pie del cañón y que realmente están funcionando muy bien. Que ahora vamos a explicar un poquito el porqué de cada una y cómo se relaciona esto con el ciclismo, ¿no? ¿Y qué es lo que hay? Pues tenemos... Aquí tenemos a mi derecha tenemos Fenix 7, versión normal, versión tamaño estándar. Allí, en este caso en color blanco, ahora mismo tenemos Epix, la nueva serie de dispositivos Garmin que vienen a revolucionar el mercado con un tipo de pantalla nueva. Y aquí tenemos Instinct, en este caso Instinct 2 solar, que viene a revolucionar el mercado con una batería que permitirá un modo de batería de smartwatch que será batería ilimitada en este caso. Nosotros somos principalmente ciclistas, aunque somos deportistas. ¿Cómo ubicamos los relojes inteligentes dentro del segmento del ciclista? A ver, actualmente todo ciclista acostumbra a querer o a ver la necesidad de usar un dispositivo GPS como ciclocomputador en sí, es decir, los conocidos Edge de Garmin, o el 1030, 830, 530, etc. Pero es cierto que un reloj inteligente de estas características te da otra versatilidad que no te puede dar un dispositivo de GPS de la bicicleta, ¿no? Entonces, aparte de poder navegar con ellos, por ejemplo, Fenix y Epix incluyen mapa topográfico. Importante, con ellos también podemos navegar, que mucha gente piensa que como es un reloj no podemos navegar. Y ahora contaré una anécdota. Podemos sin lugar a duda. Tenemos un mapa topográfico de toda Europa y ahora también mapas descargables de cualquier zona del mundo. Es decir, puedes tener un mapa topográfico de América si lo deseas, simplemente descargándolo vía Wi-Fi. Así que el mapa es algo que estos dispositivos se pueden usar sin lugar a duda para navegar, para seguir un track, para tener información de potenciómetro en casos de usar o banda de pecho, lo que el usuario considere durante la ruta. Al final también incluso tienen datos como datos de Climb Pro, de altimetrías, o sea, todos los datos que puede darte generalmente un dispositivo Garmin Edge, puedes replicarlo. Es cierto que la pantalla no es tan grande probablemente, pero puedes replicarlo en un dispositivo de estos. Además, se añaden soportes dedicados para el ciclista, para que pueda incluirlo en su cuarto de giro. Eso es, aquí tenemos, este sería el soporte de un... Este sería la pieza típica que ponemos de cuarto de giro en la potencia o en el manillar de una bici, y en este caso con un accesorio para que el usuario que quiera tener el dispositivo en su muñeca para ir a cenar, para ir a correr a pie o para ir a dar simplemente un paseo y registrar aquí una serie de datos, incluido el sueño, que es algo para mí bastante interesante de ver aquí, de mostrar. Podemos con este accesorio. Sí, simplemente esto es un Quick Fit de Garmin, se quita la correa de forma muy fácil y aquí convertiríamos nuestro Fenix, en este caso, a un cuarto de giro. Y sería tan sencillo como coger nuestro soporte y añadir nuestro reloj. Entonces esto quedaría integrado en nuestro cockpit de la bicicleta y podríamos tener aquí los datos de mapa, los datos que quisiéramos directamente en nuestro dispositivo. Así que es muy sencillo. Además, el Quick Fit permite que tan rápido como se pone, se quita y la resistencia es alta, así que no hay ningún tipo de problema. Esto sí que sería un buen complemento, pero al final, gracias a los dispositivos de muñeca, como serían estos relojes inteligentes, tanto Fenix, Epix como también Instinct, no solo nos valen para nuestro entrenamiento, como nos podría valer un ciclocomputador Edge, sino que registran datos durante todo nuestro día. Claro, entonces, eso es un dato importante. Claro, al final se trata de que puedan sumar información durante todo el día, por ejemplo, los datos de sueño, calidad del sueño, cómo duermo, cómo descanso, horas de recuperación, pasos durante el día, frecuencia cardíaca, estrés, body battery, que el body battery es un concepto que hace referencia a la energía de tu cuerpo según las actividades que has hecho, según el estrés, el pulso y cómo has dormido. Es una escala del 0 al 100 de cómo de cansado estoy en ese momento o en ese día.
Entonces, tener todos estos datos para poder monitorizar mi entrenamiento. Datos que no te ofrece, por ejemplo, el Edge. No, porque son datos de registro de día a día. No es un dato. No porque sea mejor ni peor, porque cada dispositivo registra una serie de datos. Es diferente. Un Edge puede tener una pantalla más grande y poder tener una navegación más ágil y fácil, pero al mismo tiempo un reloj te da otra versatilidad, ¿no? De poder tener datos durante todo el día o poder ir a correr y tener la lectura directamente en la muñeca. Son diferentes datos. Ahora además se añaden nuevos datos a Fenix y Epix en este caso, como podría ser un dato nuevo que se llama la estamina. La estamina es un nuevo dato que hace referencia durante la actividad al cansancio y la resistencia que estoy realizando. Es decir, es válido para running y ciclismo, siempre que use un potenciómetro en ciclismo, y hará referencia a cómo de fuerte estoy yendo, por ejemplo, cuánta potencia estoy usando y cuánto tardaré en llegar a cero a mi resistencia. Es decir, el reloj me dice, ojo Gerard, que si sigues a 250 vatios vas a poder hacer 20 kilómetros o 1 hora y media. Entonces, a partir de ese dato, si yo bajo vatios, podré saber cuántas horas puedo llegar a hacer. Es decir, es un control del rendimiento en el momento actual. Es un valor muy diferente. Y una pregunta que tengo, Gerard, ya que estamos hablando de lo que es adaptar este dispositivo de muñeca al uso del ciclismo, mucha gente se pregunta muchas veces cuántas opciones de datos puedo ver en la pantalla. Ahora mismo con Fenix puedes llegar a ver hasta 10 campos de datos en un mismo reloj. Con buen ojo, claro. Sí, claro, porque al final son pantallas, en este caso, de 1,4 pulgadas. Claro. Y puedes decidir cuántos datos visualizar. Puedes llegar a ver hasta 10, pero es cierto que al final divides mucho la pantalla. En cambio, en un dispositivo de Edge, al final 10 campos te ocupan, tienes mejor lectura, ¿no? Al final cada uno valora qué necesita, o incluso la gran versatilidad de poder compaginar un dispositivo Edge con un dispositivo de muñeca, con un reloj al mismo tiempo, ¿no? Porque a veces el ciclista puede estar navegando y usando su dispositivo, pero como emergencia o como método, por ejemplo, de pago o cualquier cosa, puede llevar un reloj, puede pagar con el reloj, puede llevar la música, puede... Que en mi caso justamente, que estás diciendo, la mayoría de las veces que yo salgo a entrenar, voy con mi Edge, bueno, siempre voy con mi Edge, y en este caso la mayoría de las veces llevo también el dispositivo de la muñeca. Y tengo precisamente una pequeña anécdota, que iba a un viaje en el cual pues hacía 3-4 días en bici y pues llevaba mi Edge para navegar, ¿no? Para seguir el trayecto y no tener ningún tipo de incidencia. ¿Qué ocurrió? Que hubo un momento que se me rompió el soporte del manillar, un soporte de aluminio metálico, y entonces claro, en el primer momento me agobié, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo el trayecto? Automáticamente pensé que llevaba en la muñeca el dispositivo, mandé aquí el trayecto, automáticamente le di a seguir, todo de una forma muy fácil, y pude seguir mi trayecto sin tener que ir sacando del bolsillo del maillot el dispositivo Edge. Simplemente agarraba el manillar, pues miraba cuando llegaba una intersección, una rotonda, un cruce, porque era carretera, es mucho más fácil, y puedes salir del apuro. Te facilita ese uso de tener dos dispositivos que puedan realizar. Al final pueden realizar lo mismo, cada uno tiene sus características en diferente a lo que el usuario necesite. Otra característica muy importante de los nuevos Fenix 7 es que ahora incluyen tanto Epix como Fenix pantalla táctil. No quiere decir que los botones van a seguir teniendo su uso habitual, tendrás un menú rápido, simplemente un menú rápido para poder poner y activar y desactivar la pantalla táctil en cualquier momento. Eso permitirá que, por ejemplo, a la hora de navegar, que era uno de los handicaps más importantes con las antiguas versiones de Fenix, podrás desplazarte por el mapa con muchísima facilidad, igual que haces con un Edge. Así que ahora a la hora de navegar un trayecto, pues facilita muchísimo las cosas para ciclismo generalmente. Otra de las ventajas es que con Fenix 7, las versiones X, que son las versiones un poco más grandes, que es la que tienes en la muñeca, si aprietas 2 veces el menú de controles, este de aquí, 2 veces seguidas, se activa una linterna, aquí la tienes. Tenemos la linterna de doble LED, que además tiene versión en color rojo, que ahora también la cambiaremos, que esto permite que el ciclista, o el usuario en este caso, tenga una linterna LED que pueda usarse en casos de emergencia o durante el día a día o en lugares de nocturnidad, ¿no? Pues que tener esa
esa opción de seguridad para tener una linterna LED. Y hay una característica muy diferencial, que es que tiene una versión para runners, que se llama, que es que se une con tu cadencia y cuando vas corriendo, cuando miras hacia adelante, se enciende la luz blanca y cuando tu mano va hacia atrás se enciende la roja. Entonces, si estás corriendo pues en carretera o donde sea que haya coches, pues siempre te van a ver con una luz apropiada tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no? Vas a tener la misma visibilidad que cuando tienes la luz puesta en la bici. Bueno, a ver, al final no es lo mismo que una luz de ciclismo actual, pero sí que te puede solventar en diferentes momentos de emergencia. Además, con el soporte de manillar, si ponemos aquí el Fenix 7X, además vas a tener una visibilidad hacia adelante, ¿no? Es cierto que no es comparable con una luz de visión nocturna. Específica para ver. Exacto, Claro. pero te da mucha versatilidad en cuanto a seguridad. Y aquí vemos que, por ejemplo, esta sería la gama completa. Tendríamos aquí Fenix 7S en versión más reducida, de tamaño de 1,2 pulgadas. Tendríamos la versión de Fenix 7, la versión sería la media. Tendríamos aquí luego Fenix 7X, que es la versión más amplia, más grande, exacto. Y luego tendríamos en Epix, tendríamos un solo tamaño, que sería el mismo tamaño que el Fenix 7, pero en diferentes acabados. Este sería el acabado en plata, este sería el acabado en blanco y este sería el acabado negro. Hay dos versiones, en correa de piel y luego en correa negra. Diferencias principales entre un Fenix y un Epix, que es la pregunta del millón. Básicamente es que Epix añade una pantalla AMOLED, ¿vale? En cambio, los Fenix siguen utilizando la pantalla actual, que es la pantalla transflectiva, que es MIP, ¿vale? Son pantallas que cuanto más sol le da, mejor se ven, no pierden ningún tipo de visibilidad. En cambio, en Epix son pantallas que se retroalimentan por la mismo LED interno, que es la característica de AMOLED. Son pantallas que tienen una definición altísima, unos colores muchísimo más vivos. Fijaos que, por ejemplo, aquí se ve claramente como un Epix pues tiene... como más nítido, ¿no? Bueno, es un tipo de pantalla diferente, ¿vale? Al final aquí tenemos, por ejemplo, el Fenix y Epix en la diferencia de pantalla. No quiere decir ni que sea mejor ni peor, son para diferentes tipos de usuario. Al mismo tiempo, en Fenix hablamos de unas baterías que prácticamente podés llegar a días de baterías con GPS. Unas baterías que van a un modo smartwatch de hasta 36 días de batería. En cambio, en Epix vamos hasta unos 15 días más o menos. Entonces, son pantallas diferentes para diferentes públicos. Al mismo tiempo, en Fenix tenemos versiones ahora de cristal zafiro con carga solar. En cambio, en Epix tenemos versiones que no son solares. Son también zafiro en algunas versiones, pero no son solares porque la pantalla AMOLED no le permite así. Así que serían las principales diferencias, ¿no? En cambio, por último también, en Instinct tenemos una pantalla monocroma. En Instinct también, traducido en monocroma es que no tiene, es simplemente blanco y negro, vale. Sería monocroma, un solo color. Y que al ser también, tenemos versiones solares, permite que en modo smartwatch llevemos la batería al modo ilimitada, ¿no? Entonces serían las tres novedades que entran a este mercado y que complementan mucho al ciclismo. A mí me la ha vendido, yo no sé a vosotros, pero si yo llevaba siempre el reloj, ahora me invita a llevarlo hasta en los entrenamientos. Así me gusta, no, más que nada que entendemos cómo se compenetra esto con el ciclismo, ¿no? Que al final son muy útiles esta serie de relojes.